Bueno, la charla de hoy se refiere a Enrique VIII, hemos hablado de él hace algunos días, lo habíamos dejado ajusticiando a su quinta esposa, y nos quedaba una esposa sola, Claro, porque eran 6. que es Catalina Parr, la única que lo sobrevivió. Así que vamos a ubicarnos a mediados del siglo XVI, el rey Enrique VIII, también llamado Charlotten o Charles Lawton, acaba, como dijimos, de matar a su quinta esposa, Catalina Howard, a sus amantes del momento y también a algunos antiguos. Recuérdese que Enrique ya había repudiado a Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos. Después mandó al cadalso a Anita Bolena, enviudó de la pobre Juana Seymour, repudió a Ana de Cleves por fea y, como dijimos, se casó con la Howard y la ajustició por infiel. Desesperado buscaba una nueva esposa y por esos tiempos tenía 52 años de edad y estaba bastante arruinado el hombre. Había un problema, sin embargo. Los funcionarios y ayudantes del rey tenían miedo de presentarle muchachas. Todos pensaban en lo que le había pasado a Thomas Cromwell, aquel a quien le había mandado cortar la cabeza por recomendarle que se casara con Ana de Cleves, que era fea. Así que nadie quería recomendarle una mina. Mirá si después no le gustaba al tipo y te mandaba a cortar la cabeza. Alguna razón tenía, ¿no? Ciertamente los tipos que te recomiendan minas feas, Sí, para matarlo. no digo que merezcan el cadalso, pero alguna penuria se merece. El rey debió entonces encargarse por su cuenta de encontrar un nuevo amor. Y sucedió algo curioso. Se fijó en Catalina Parr de Neville, casada en segundas nupcias justamente con Lord John Neville. El rey comenzó a hacerle la corte a una mujer que ya se había casado 2 veces y que era de reconocidas costumbres alegres, por no decir otra cosa. Esta condición, digo, la alegría de costumbres, había llevado a la muerte a Catalina Howard y a Anita Bolena, ¿no? A Enrique no le importó este asunto. Me parece que a veces le importaba y a veces no, como a todos nosotros. Y le empezó a hacer regalos a Catalina. Los primeros regalos fueron unos pájaros traídos de las Indias que estaban encerrados en jaulas doradas que llevaban las iniciales H y C. Henry y Catalina. Catalina se asustó por 2 motivos. Primero, que su marido se enterara de aquel cortejo, y también por el hecho de que un rey con semejantes antecedentes se viniera a fijar en ella, fíjese. El problema con el marido se resolvió rápido porque Lord Neville tuvo la precaución de morirse 2 semanas después de que Catalina recibiera los pájaros y jamás se enteró de las intenciones del monarca, con esa indiferencia que tienen los muertos. Era 1543. Catalina tenía 31 años y no tenía ningún hijo de sus 2 matrimonios. Pero no solo el rey cortejaba a Catalina, también lo hacía Thomas Seymour, que era nada menos que el hermano de la afinadita Juana, de una de las mujeres que murió en el parto, ¿no? Thomas estaba enamorado de Catalina y esperaba su momento desde hacía mucho tiempo. El problema es que a Catalina también le gustaba Thomas y al enviudar tuvo intenciones de unirse a él. Pero digamos que el rey, con su gusto, vino a interferir en el deseo de la viuda y en el deseo de Thomas. A Catalina le era imposible casarse con Seymour desafiando los deseos de Enrique. Y a Seymour tampoco le convenía desafiar al rey, ya se sabe, ¿no? Hubo un pacto entre Catalina y Thomas. Ella decidió aceptar a Enrique y bueno, pues Thomas, aunque despechado, se las tomó prudentemente de la corte. La verdad que Enrique VIII jamás se enteró de la existencia de aquel rival. Cuando el rey le ofreció casamiento a Catalina, ella aceptó. Alejado Thomas pensó que no tendría mayores problemas junto a Enrique. En realidad nadie esperaba que ella fuese virgen después de 2 matrimonios, de modo que no tenía que temer por una virtud cuya ausencia había acabado con 2 de sus predecesoras. Hay que decir que los regalos del rey continuaron en el mismo orden. Le regalaba siempre pájaros enjaulados. El 12 de julio de 1543,
Catalina Parr y Enrique VIII, Charles Lawton, se casaron. Cuenta el historiador que ningún comentarista de la época habló sobre los encantos de Catalina. Solo llegó hasta nuestros días un retrato pintado por Wilhelm Scrotz, en el que aparece con una belleza modesta. Y no podemos fiarnos ni siquiera del pintor, ¿no?, de Wilhelm Scrotz, porque los pintores de aquella época acostumbraban a mejorar a los originales. Recuérdese que Holbein había pintado a Ana de Cleves razonablemente bella, y parece que era más fea que apretarse los dedos contra la púa. Pues bien, la relación entre Catalina y Enrique comenzó siendo tranquila, en realidad distante. Dicen que a Enrique lo motivaba el momento de la conquista, más que entregarse al disfrute de lo conquistado, y eso le había sucedido con varias de sus esposas, especialmente con aquellas que no conocía. Ahora el rey estaba avejentado y preocupado por los asuntos con Francia, así que poca bolilla le daba a su esposa. Solo quería saberse acompañado. Parece que los encuentros íntimos eran escasani y fríos. En cuanto a la descendencia, Enrique ya había tenido un hijo con Juanita Seymour, el futuro Eduardo VI, así que no estaba preocupado. Catalina se dedicó en la corte a sostener discusiones sobre teología, en las que sostenía una actitud distinta a los preceptos reformistas que había adoptado Enrique, y en principio el rey le toleraba expresar opiniones que no habría permitido en otra persona, pero la verdad es que Catalina se ganaba enemigos en el entorno real. Un día el rey se pudrió de las disertaciones que Catalina le hacía cuando se iban a polillar y se quejó de esto al obispo Gardiner. Le dijo que no soportaba tener que ser adoctrinado por su propia mujer cada noche. Y el obispo, que ya la odiaba a la mina, aprovechó la situación. Le dijo que se encargaría de demostrarle a su majestad cuán peligroso es tener una serpiente en el propio pecho, o quizá en el propio lecho. No lo sé. Me parece mejor lecho, ¿no? Enrique escuchó lo que le dijo el obispo y una vez más se inició un proceso contra una de sus esposas, directamente. Disenso religioso, muy bien, proceso contra la mina. Se escribieron actas, se registraron los aposentos de Catalina, se prepararon cargos contra 3 miembros de su servicio personal y se preparó incluso el arresto de la propia Catalina, qué sé yo, por hereje. Toda esta operación se mantuvo en el más estricto secreto, mientras que la reina continuaba con sus lecciones evangélicas. Enrique llegó incluso a firmar las actas contra su esposa, pero en ese momento sucedió algo. Uno de los miembros del consejo que acusaba a Catalina perdió accidentalmente una copia de los decretos firmados por el rey. Los artículos los encontró un paje y se los llevó a Catalina sin saber de qué se trataba. La reina se enteró, se desmayó, en fin. El caso es que pudo tomar precauciones Catalina. Lo buscó al rey, lo llevó a la cama y según las crónicas, entre las más dulces y más valientes caricias, le dijo que nunca había pretendido aleccionarlo, que solo le había hablado de temas divinos para alegrarlo, para aligerar su mente, y se dice que Enrique se vio desarmado ante todos esos argumentos y la perdonó. La perdonó. Ya estaba, se salvó con el hilo en una pata. Parece que hubo una reconciliación, las cosas volvieron a la normalidad y no se habló más de los decretos contra Catalina. Por primera vez Enrique sintió confianza por una mujer. A tal punto, yo diría por segunda, porque a Catalina de Aragón le había tenido mucha confianza y mucho amor también. Pero parece que incluso cuando Enrique parte a la guerra contra los franceses, la deja a Catalina en la regencia. No es que parece, es así. Enrique marchaba, recordemos, junto a Carlos V de España, a luchar contra Francisco I de Francia. Miren, ¿no? Que nenes. Huestes inglesas y del imperio debían atacar París. Pero Enrique, que se mostró poco dócil a las órdenes de Carlos de España,
desplazó sus tropas hacia Boulogne y Carlos se indignó porque Enrique parecía olvidarse del ataque conjunto, consideró el desplante inglés como una ruptura del acuerdo y firmó la paz con Francisco. Y así Inglaterra quedó sola en su guerra contra Francia. Luego de la batalla de Boulogne, el 30 de septiembre de 1544, una batalla triunfante, Enrique volvió enfermo a Inglaterra. Catalina se había desenvuelto bien durante la ausencia de su esposo. Parece que Enrique andaba bastante fulero, tenía una pierna ulcerosa. Incluso dicen que durante el sitio de Boulogne no podía soportar una armadura que pasara del muslo, así que le hicieron una que le llegaba a la rodilla. Bueno, no se podía mover, lo subían al caballo con sogas. Llegó a Inglaterra y su situación empeoró. Catalina no parecía preocuparse. Algunos dicen que recibía unas misteriosas cartas. El caso es que Enrique VIII murió el 28 de enero de 1547. Catalina no estuvo presente durante la fase final de la enfermedad de Enrique, ni en la hora de su muerte. Apenas unos días después de la muerte del rey, alguien apareció en la corte. Era Thomas Seymour, aquel antiguo enamorado de Catalina, que se había alejado de Londres para salvar su pellejo y para no entrometerse en los deseos de Enrique. Ella lo estaba esperando, se hicieron amantes, se casaron secretamente en junio de 1547, 5 meses después de la muerte del Reinaldo. Durante su ausencia, mientras esperó que Catalina quedara libre, Thomas Seymour fue pirata. Sí, para matar el tiempo, mientras su amada vivía con otro hombre, incluso reinaba junto a otro hombre, Seymour decidió hacerse pirata. No es una mala política la de piratear mientras uno espera que vientos favorables nos lleven a buenos puertos amorosos. A finales de 1547, Catalina quedó embarazada y el 30 de agosto del 48 dio a luz una niña a la que llamó María. Pero 6 días después del parto, murió Catalina, tenía 37 años. El amor de su vida, Thomas Seymour, permaneció junto a ella solo 15 meses. Despechado una vez más, esta vez por causa de la muerte, apenas tuvo un consuelo Thomas Seymour. El rey de Inglaterra fue su sobrino, como que Thomas era hermano de Juanita Seymour, la que había dado a luz a Eduardo VI. Reinó de todos modos poco tiempo Eduardo, pero esa es otra historia. Después llegaría María, la hija de Catalina, y más tarde, Dios libre y guarde, la reina Isabel, hija de Ana Bolena, Jean Seymour, como quien dice. Así terminó esta historia de amor. Cuando digo historia de amor me refiero a la que vivieron Thomas Seymour y Catalina Parr, no al matrimonio entre Charlottetown y Catalina. ¿A quién dedicar esta pequeña recordación? Bueno, a mí me gusta Thomas Seymour. Más que Catalina, porque después de todo, también me gusta Catalina, pero menos. Menos porque tenía una belleza demasiado modesta, no parecía muy apasionada en ninguno de sus asuntos, y en realidad el que la esperó a ella fue Thomas, y no ella a él. También podemos insistir en la dedicatoria a Juanita Seymour, que murió en un parto, y a la pobre y fea Ana de Cleves, que fue repudiada por fulería. Y al pobre Thomas Cromwell, que fue ajusticiado por haberle presentado al rey a una mujer fea. Ya dijimos que se lo merecía, pero es demasiado. Algunos de nuestros amigos merecerían, insisto, alguna pena por presentarnos bagallos, pero nunca el cadalso. Si por presentar feas se mereciera el cadalso, algunos de nuestros conocidos hubieran muerto ya docenas de veces. Podríamos incluso establecer un recurso legal. A ver cómo es. Claro, en beneficio de aquellos condenados al cadalso por presentar minas fuleras. Es decir, pueden redimirse presentando una linda.
la falta es lavada por la presentación de una linda, pero tienen que garantizar que esta linda va a dar bolilla. Claro. Porque hay una sola cosa peor que el hecho de serle presentada a uno una mujer fea. Y es que le presenten a uno una mujer hermosa, pero que esa mujer hermosa nos rechace. Eso es espantoso. Fíjese, el tipo te presenta una fea que te acepta, sí, y para lavar su culpa te presenta una linda y la linda te rechaza. Entonces uno parece los dos peores males del mundo. Sí, sí. Ser amado sin poder amar y amar sin ser amado. Sí, bueno, ahí amar sin ser amado es como limpiarse el cutis sin haberse maquillado. Tantas veces lo hemos. También se produce aquí, durante este extraño momento histórico, Inglaterra salta desde su condición de potencia de segundo orden hasta casi el dominio mundial que aparece después de la batalla de Trafalgar, donde, bueno, ya era reina esta chiquita a la que hemos citado en último término. La reina Isabel, la hija de la decapitadita, la hija de Ana Bolena. ¿Esa es la batalla del fracaso de la Armada Invencible, Alejandro? Exactamente. Pues aquí entonces insistimos con las 6 mujeres de Charlelauton. Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos, Ana Bolena, que muere decapitada, Juanita Seymour, que muere en un parto, Ana de Cleves, que es retirada por fe a un convento, donde también muere, Catalina Howard, que muere ajusticiada por su infidelidad, y Catalina Parr, que es la única que lo sobrevive al reinaldo, aunque poco. Bueno, ¿con qué vamos a ilustrar musicalmente esta charla? Es una hermosísima canción que bien podría haberle cantado Catalina Parr a Thomas Seymour. Es una milonga y su título es Tu Vuelta. Si es verdad que ella esperó su vuelta, no está mal pensar que esta milonga fue compuesta y cantada por Nelly Omar pensando en Catalina, en Tomás y pensando en todos aquellos que están esperando, no sé si una vuelta, no sé si nadie regresa nunca. A lo mejor lo que esperamos cuando esperamos un regreso es una primera visita. Yo les deseo a todos ustedes que si están esperando, alguien concurra. Y les deseo que ese alguien que concurra sea otro que el que se fue. Canta Nelly Omar, Tu Vuelta.